Estamos de regreso, estamos hablando sobre el cáncer de la corrupción en México y en Sonora. Ahora yo quisiera regresar al caso de Sonora. Hay dos acciones que inmediatamente esta nueva administración puso sobre la mesa: la creación de la Fiscalía Anticorrupción y el compromiso de la presentación de las declaraciones 3 de 3 por todo el gabinete. ¿Cómo ves el tema de la Fiscalía, Nicolás? Bueno, yo lo aplaudí, me pareció una acción acertada, ¿no? Por lo menos a nivel de nuevo gobierno y en este caso nueva gobernadora, una señal de voluntad política, por lo menos expresada verbalmente, de combatir a la corrupción. Una reacción, dijéramos, esperada en base a los comportamientos públicos que habíamos estado observando en el gobierno y en la administración anterior. Pero todavía estamos en la etapa nomás de la formulación de la política y de la creación de este órgano que entiendo autónomo para que fiscalice hasta donde se ha visto básicamente a la gestión anterior. Todavía digo, estamos nomás en la manifestación de voluntad, ¿no? Y cada día que pasa siento que se está disminuyendo la esperanza, la confianza, y cada vez me siento más escéptico. Estamos esperando los primeros, siquiera denuncias, resultados, y lo dijo Klitgaard en su visita al final de la campaña, ¿no? Si no hay sanciones, si no hay peces gordos, y como los observamos en la gestión anterior, como lo denunciaron los mismos candidatos del partido gobernante, como lo estuvieron señalando y fueron su mensaje central de campaña, de que aquí había peces gordos, ballenas enteras en la corrupción, estamos todavía a la expectativa. Entonces, es un programa que todavía no ha dado el primer resultado. Se tendría que validar con resultados. Estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya vamos para 4 meses. Y bueno, a lo mejor es muy pronto, ¿no? Pero creo que se debe de empezar a dar resultados para empezar a creer en la Fiscalía Anticorrupción, y yo todavía estoy a la expectativa. Lo que también me ha surgido reflexión es que creo que nuestro aparato no está listo, ¿no? Ni el aparato de vigilancia, las contralorías, ni el aparato de fiscalización, de investigación, ni las procuradurías y todo el aparato de justicia, creo yo que están hechos con lo que dicen la regla y la trampita, ¿no? Todos tienen una puerta de salida y todos hay una manera de que todo se puede justificar. Y bueno, a lo mejor no sé si, no quisiera pensar que ese va a ser el resultado final, que digan, sí hubo materia, en la campaña estuvimos en lo correcto, pero en la práctica no se pudo por o el otro razón, ¿no? Y en esa situación estamos. La cuestión es, yo creo que ahora el gobierno va a tener que hacer también un esfuerzo más grande de credibilidad y para que se crea que efectivamente combate a la corrupción, porque ya no nomás va a ser el gobierno anterior, también hay que verla reflejada en la gestión del gobierno actual presente. La promesa es ni hacia atrás ni hacia adelante. Ni con el PAN ni con el PRI, ¿no? O sea, porque da la impresión muchas veces de que solamente la corrupción era del otro partido. Es una venganza, ¿no? O sea, hasta política, ¿no? Sí, y de que solamente pero en campaña se denunciaron de ambas partes, ¿no? Y en ambas partes hubo suspicacias y dudas. Hasta ¿no? donde sé, no se ha presentado ninguna denuncia contra algún funcionario del PRI, ¿no? Creo yo que se olvidó casi prácticamente al llegar al poder. Le surgen a los funcionarios, le surgen muchas cualidades y se vuelven honestos ipso facto, ¿no? Algo así. Como que ya no necesitan vigilancia, ¿no? Y yo creo que muchas veces, sobre todo la mentalidad priista es así, de que ellos están inmunes, ¿no? De que son ya altruistas y generosos y nacionalistas por naturaleza. Creo yo que es falso, ¿no? O sea, eso no es, la naturaleza humana es la misma, las oportunidades que hacen al ladrón son las mismas y la falta de controles y de vigilancia es la misma, ¿no? Entonces, estamos esperando resultados y estamos esperando ahora sí más acciones, más medidas que hagan efectivo no nomás la corrupción, la persecución de la corrupción del gobierno anterior, sino
hagan los cambios institucionales y del aparato de justicia que se requieran para que esto sea efectivo. Para nunca más. Digamos que avancemos hacia adelante, ¿no? Exacto. Muy bien. El otro tema, Óscar, es la presentación de las declaraciones de 3 de 3, sí, de parte de todo el gabinete, y con eso sería el primer gabinete estatal que lo presenta en la historia de nuestro país. Bueno, Baja California solo lo hizo antes de Sonora, ¿no? Okay. O sea, no sería el primero. Y tristemente debo decir que en Sonora no se han presentado las declaraciones 3 de 3. ¿Cómo? Se hizo un gran esfuerzo mediático por hacer como que cumplían, pero revisando en el portal que habilitó el gobierno del estado en la página de la Contraloría, y no hemos terminado la revisión, pero la mayoría de los funcionarios públicos no presentaron su declaración de impuestos. Subieron documentos, pero no es lo esperado. Sí, no lo esperado. Y aquí es importante porque Transparencia Mexicana y Candidato Transparente y ahora Funcionario Transparente, se les pide que presenten su declaración de impuestos de los últimos 5 años. Y tenemos varios casos. Uno de ellos presentaron acuse de recibo, que el acuse de recibo, con todo respeto, no es una declaración de impuestos. También es sorprendente que en el acuse de recibo vemos que muchos lo presentaron ahora en noviembre porque tenían que subirlo a la página. Tenían años sin declarar impuestos, que en cualquier otro país del mundo eso ya les costaría impuestos. Presentaron de años anteriores, no nomás el último. Sí, o sea, tenemos un caso donde presentó 2012, 13 y 14, ahora la segunda semana de noviembre porque tenía que, y pagó multas y recargos para poder subirlo a la página. Luego tenemos otros que creo que no entienden la diferencia entre persona moral y persona física. Hubo quienes presentaron a CPR, CSAs, sociedades civiles, otros y ahí es preocupante porque pues, un abogado debería entender que la persona moral y la persona física son completamente distintas. Entonces eso, pues no presentaron nada. Yo podría haber presentado un papel que me encontré en la calle para efectos legales. Pero eso no está claro. O sea, cuando dices que confunden persona moral y persona física, o sea, presentaron de su persona moral, de su empresa, quiere decir, pero no la propia. Presentaron una declaración de impuestos de una empresa o de una sociedad civil que es de ellos, o una SPR, donde presumiblemente ellos son los accionistas. Pero no en lo personal como pero lo que se pide es la declaración de impuestos de la persona. Luego tenemos otros funcionarios que presentaron una constancia de cumplimiento, que eso y nada es lo mismo. Luego tenemos otros casos donde hay funcionarios que declararon tener 0 ingresos el año pasado. O hay un funcionario por ahí que tuvo creo que 500 y pico mil de pesos de ingresos el año pasado, pero en este 2015 ya declara haber comprado terrenos por 2,5 millones de pesos y un menaje de casa por 1 millón de pesos en efectivo. Tenemos funcionarios que creo que un funcionario por ahí declara tener en efectivo 300,000 pesos, pues yo diría, pues sí, ¿por qué no los tienes en el sistema bancario, no? Creo que aquí hay una confusión entre la poesía de la campaña y la prosa que es gobernar. Las palabras son precisas, declaración de impuestos significa una cosa, y si nuestros funcionarios no entienden la diferencia entre una declaración de impuestos, un acuse de recibo y una constancia de cumplimiento, pues estamos fritos, sobre todo aquellos que están en el gabinete de legalidad. No podemos tener abogados y funcionarios en ese gabinete que no entienden la diferencia. Y luego no podemos tener funcionarios de que no pueden decirnos cómo es posible que tengan 0 ingresos y lleven ese tren de vida, o que tengan tan pocos ingresos y hayan comprado propiedades multimillonarias en efectivo, en declaraciones firmadas por ellos. Y aquí volvemos al tema de que automáticamente por el solo hecho de yo ser funcionario público me vuelvo bueno. Las campañas son poesía pura. El gobernar es una prosa árida, la ley es precisa y las peticiones de los ciudadanos y la sociedad civil son precisas,
si un abogado no entiende la diferencia entre una declaración de impuestos y un acuse de recibo, pues estamos fritos, porque ese abogado, si yo voy y le presento un documento distinto al que me pidió, pues me van a imputar una pena. Pero las reglas parece ser que ellos creen que no se aplican para ellos. Si no entienden la diferencia entre la persona física y una empresa donde presumiblemente ellos son accionistas, pues están confundiendo las preñadas con las paridas, como dirían hace sexenios. Entonces... ¿Alguien cumplió, Oscar? Nadie. Nadie. A los que hemos revisado así aleatoriamente, no hemos terminado. Ahorita nadie. Hasta ahorita no. Y la otra parte, Transparencia Mexicana ya tiene estos documentos, y en charla informal ellos las van a subir en su página, pero hasta donde van ellos encuentran que tampoco se cumplió. Entonces, el gobernar no es un boletín de prensa, no es un acto de campaña. El gobernar es hacer las cosas bien, precisas, en cumplimiento a la ley, en cumplimiento a su promesa, y hacerlo todos los días. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción es un buen paso, pero no es autónoma. El proceso de entrega-recepción, proceso de aclaraciones para los funcionarios, el proceso de queja administrativa y posterior demanda o denuncia de hechos ante el Ministerio Público para que de ahí se derive una acción penal, estamos por lo menos a 4 meses de que se puede iniciar. Sonora, a mi juicio, adelantó la entrada del nuevo sistema de justicia penal, y ¿sabes qué va a pasar? Todos ellos van a poder llevar su proceso en libertad, porque el día 15 inicia el nuevo sistema de justicia penal, donde la presunción de inocencia ya no hay cárcel preventiva, y todo el proceso se va en libertad, lo cual, aunque se lleve un buen proceso y al final a lo mejor meten a alguien en la cárcel, va a oler a impunidad. Estamos en un serio problema donde en las campañas prometieron algo que no podían cumplir. Y la otra parte, en las campañas ahorita mencionaba, se hicieron señalamiento de todos señalaron al otro que era corrupto. Y yo creo que también parte de la corrupción es difamar en una campaña sin poder probar. Fuera del caso que nos dicen van a actuar de los terrenos del Vado del Río, todas las demás acusaciones de campaña ya se les olvidó. O fundamentan la acusación o piden una muy pública disculpa a la gente que difamaron, porque la corrupción empieza desde la impunidad declarativa. Cuando la gente se para en una campaña y se atreve a decir mentiras sin fundamentar sus dichos, difamar la honra de las terceras personas, porque aquí metieron a gente que ni políticos eran. Sí. Si no fundamentan su denuncia, lo menos que se espera es que hagan una muy pública disculpa, porque si no, son parte de la corrupción en esa impunidad declarativa que nuestros políticos creen tener, y luego te dicen, no te preocupes, así es esto. Señores, no era en serio. La sociedad no podemos seguir permitiendo esa impunidad declarativa. Sin embargo, esas declaraciones contundentes, o sea, fueron muy productivas, muy benéficas para los que las hicieron, ¿no? Bueno, o sea, el crimen paga. Hay incentivos muy grandes, ¿no? El crimen paga, es a lo que llegamos. Sí, ¿no? es Ahí parte del empezamos, problema, ¿no? Tú echas lodo y a lo mejor mejoras tus posibilidades, no nomás de ganar la campaña, sino que hasta limpias tu imagen, ¿no? Exacto. Muy bien, estamos hablando sobre el tema del cáncer de la corrupción. Vamos a regresar un momento más con ustedes.